Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta charla coloquio que se organiza en la Diócesis de Astorga por las delegaciones de Familia y Vida y de Salud y Ancianidad, con el objetivo de arrojar luz sobre un tema candente de actualidad y que hemos recogido bajo el título La eutanasia, los cuidados paliativos y el testamento vital. He escogido el adjetivo de candente no al azar, sino muy a propósito porque está claro que hablamos de unas cuestiones que suscitan el interés de las personas, pero que además no dejan indiferente a nadie y que están abiertos a la controversia. Y tampoco es menor lo que nos proponemos hoy aquí, que es arrojar luz. Quizás en estos asuntos estemos un poco o un mucho en las tinieblas, porque desconozcamos muchas de las implicaciones personales, familiares, legales, éticas y del ámbito de nuestras creencias que suponen esta ley. Dicen que la información es poder, pero yo diría que es sobre todo poder de decisión. Esperamos que con lo que hoy puedan escuchar aquí, pues todas las personas que están de manera presencial aquí en el Teatro Diocesano de Astorga, como los que nos siguen a través del canal de YouTube de la Diócesis de Astorga, puedan tener una información más concreta, más real, se les puedan aclarar dudas e interrogantes y así puedan tomar libremente su decisión en estos asuntos. El evento se está retransmitiendo también, decimos, a través del canal de YouTube y allí aparecerá un teléfono con un número de WhatsApp por el que al final de las intervenciones de los ponentes y del debate que aquí se suscite puedan mandarnos sus preguntas las personas que estén siguiendo esta retransmisión en directo. También las personas que están en el Teatro Diocesano, por supuesto, podrán hacernos llegar sus preguntas cuando el debate entre los ponentes finalice. Yo soy Mariola Estrada, periodista, y voy a encargarme de la moderación de esta mesa de debate en la que tenemos a 5 especialistas, cada uno en diferentes ámbitos. Y lo que voy a hacer, en primer lugar, es presentarles a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha está don Miguel Garrigós, que es licenciado en Estudios Eclesiásticos por el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, experto en Derecho Procesal y Matrimonial Canónico por la Escuela de Derecho Canónico San Eugenio, dependiente de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de San Dámaso de Madrid. Actualmente está adscrito a la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y es miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores, colaborador en el equipo del Secretariado de Pastoral Vocacional y de la Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo. Además, el 18 de octubre de 2011 fue nombrado delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Muy buenas tardes. Don Víctor Chacón, el último a mi derecha en la mesa, es sacerdote y misionero redentorista, máster en bioética por la Universidad Pontificia de Comillas. Su trabajo de fin de máster se tituló La bioética del Papa Francisco hacia un nuevo planteamiento en la Iglesia Católica. Licenciado en Teología, en Historia de la Teología y del Dogma por la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia y en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Actualmente es vicario parroquial en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Mérida y responsable de Juventud en el Arciprestazgo de Mérida. Es además también miembro del Centro de Estudios y Planificación Misionera dedicado a la misión itinerante en España y Latinoamérica y ha publicado una decena de libros y trabajos sobre ética y bioética. Buenas tardes también. Doña María José Díez, a mi derecha también en la mesa, es licenciada en Psicología, especialista en Psicología General, Sanitaria y en Psicología Educativa, así como en Psicología Jurídica y Forense. Dirigió un despacho profesional en Astorga desde 2010 y es psicóloga del Centro 5 Llagas de Grandes Discapacitados de Astorga, así como del Programa de Apoyo Emocional de Víctimas de Violencia de Género y de la Atención Urgente a Víctimas y del Grupo de Intervención en Emergencias y Desastres del 112. A mi izquierda, don Antonio Paredes, licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, es especialista en Medicina Interna por la Universidad de Salamanca. Trabaja desde 2005 en el Hospital del Bierzo y en la Unidad de Cuidados Paliativos, de la que es responsable desde 2008 en este mismo centro asistencial. Y don Eduardo Rodríguez de la Mata, a la izquierda de la mesa, es licenciado en Derecho por la UNED. Realizó el curso general en la Escuela de Práctica Jurídica en la Universidad Complutense, máster en Asesoría de Empresas del Centro de Estudios Financieros de Madrid,
Desde 1997 ejerce como abogado en el despacho familiar de Ponferrada, sobre todo en temas de derecho del seguro y derecho de familia y derecho civil. Es asimismo profesor de secundaria en el Colegio de la Asunción y en el Colegio Espíritu Santo de Ponferrada en las especialidades de música y economía. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues para contextualizar de qué hemos venido a hablar y qué nos ha traído hasta aquí, nos parece que es conveniente recordar que el 25 de junio de este año 2021 entró en vigor la ley de la eutanasia en España, que, por decirlo de un modo muy sencillo y seguramente con mucha falta de detalles, supone que las personas, textualmente abro comillas, con una enfermedad grave o incurable, un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, cierro comillas, pueden decidir entre recibir una atención profesional para mejorar su calidad de vida o solicitar la muerte asistida. España es el 7º país del mundo en legalizar esta práctica. El primero fue en 2002, Holanda, a los que se sumaron después Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. En Estados Unidos está legalizado en algunos estados y en Alemania, Albania y Japón no está penalizado. Esto conlleva, como decía al principio, muchas implicaciones desde diferentes ámbitos y queremos conocer hoy con los especialistas que nos acompañan en la mesa qué consecuencias van a tener para nosotros. La primera cuestión que me gustaría que nos aclarasen es qué supone esta ley para las personas desde diferentes ámbitos. Y por eso me dirijo al abogado, Eduardo Rodríguez de la Mata, para que nos aclare de manera breve, que podamos entender de la forma más sencilla posible, ¿qué supone legalmente para las personas esta ley? Gracias, Mariola. Bueno, eso de manera breve va a ser original hoy. Mira, el texto pretende dar respuesta a lo que considera una demanda sostenida de la sociedad actual. Lo dice así literalmente el preámbulo de la ley y quizá es muy discutible si existe esa demanda social o no. De casualidad, viendo un día el Telediario de Castilla y León a mediados de septiembre de este año, 3 meses después de la entrada en vigor de la ley, en Castilla y León había habido 3 solicitudes de aplicación de la eutanasia. Solamente se había aceptado una y 2 se había dicho que no. Quiero pensar que son supuestos que venían pues arrastrados de tiempo atrás, personas con una dificultad, deseosas de que entrara en vigor esta ley. Si lo extrapolamos al conjunto de España, pues no tengo ni idea de qué número de personas nos salen, pero desde luego lo que dice el preámbulo de la ley, de que sea una demanda sostenida de la sociedad actual, por lo menos es discutible. Busca justificar la legalización y la regulación de la eutanasia, de un lado, sobre los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, sobre bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Viene, en definitiva, a crear un nuevo derecho individual, una cosa de estas que están tan de moda hoy en día. Pero, sin embargo, pero no un derecho fundamental, un nuevo derecho, no fundamental. La eutanasia es decir, la muerte de una persona de forma directa e intencionada, a petición informada y expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento, como nos decía antes, ¿verdad? Debido a una enfermedad o un padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Por lo tanto, la eutanasia debe de solicitarse dentro de un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o un padecimiento incurable. El texto pretende conectar a la eutanasia con el derecho a la vida, que entiende debe de conectarse con otros derechos y bienes como la integridad física y moral, la dignidad humana, la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad. Y afirma que cuando una persona plenamente capaz, y esto de plenamente capaz después veremos que es importante, y libre, se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular. Eso es lo que dice el preámbulo de la ley. El artículo 15 de nuestra Constitución dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, pero en ningún sitio en nuestra Constitución dice de quién es la vida. Nosotros, los cristianos, lo sabemos, pero es normal. España es un país aconfesional, no cabe ninguna otra opción, por lo menos que no pronunciarse. Curiosamente,
El problema de la ley es que trata de hacer compatible una forma de muerte con un derecho fundamental establecido constitucionalmente, y por eso tiene un preámbulo tan largo. Pues porque es difícil, ¿no?, el conectar algo que es un derecho fundamental, un derecho humano reconocido en todos los tratados internacionales, con algo que no lo es, un nuevo derecho. El Tribunal Constitucional, tan de moda estos días, ha declarado literalmente: el derecho fundamental a la vida, en cuanto derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial y, en último término, el de este tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su vida o su integridad. De otra parte, y como fundamento objetivo del ordenamiento, impone a esos mismos poderes públicos, y en especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares, e incluso cuando ni siquiera quepa hablar en rigor de titulares de este derecho. Sentencia 120 de 1990, 137 de 1990 y 11/1991. Esto es, el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre quién es el titular de la vida. En septiembre pasado se admitió un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley formulado por el Partido Popular, que únicamente recurre, según nota de prensa del propio Partido Popular, únicamente recurre el aspecto del fichero que se crea y que establece la ley para la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. Y ayer, pues buscando también en Internet, y para no quedarme a medias con esta parte, vi que Vox había recurrido sí el total de la ley, un recurso de 178 folios que no me leí, y que sí que entra en el fondo discutiendo el que la ley va en contra del derecho fundamental a la vida. Derecho fundamental, insisto, que establece la Constitución. O sea, que esta ley lo que nos dice es que la vida humana pertenece a la propia persona, cuando ni tan siquiera el Tribunal Constitucional pues nos ha dicho o se haya pronunciado en rigor sobre esta cuestión. Sin embargo, para mí como jurista, el tema no es tanto en convencer al Estado de que la vida es de Dios o no. Sería absurdo, ¿verdad? Es una cuestión dogmática o de fe, sino formar a los ciudadanos, como nos dijiste antes también, Mario, efectivamente, para que, contando con la adecuada información, puedan actuar de una forma libre. Pues a lo mejor para eso servimos nosotros hoy. Nada más. Pues muchas gracias, Eduardo. Y me gustaría ahora también que el médico Antonio Paredes nos pueda explicar las implicaciones de esta ley, pues desde su ámbito de trabajo. Él está en la unidad de cuidados paliativos del Hospital del Bierzo. ¿Cómo se trabaja en cuidados paliativos en un hospital? ¿Qué comités están creados para sostener estas garantías? Y si ya están aplicando la ley de la eutanasia o alguien la ha solicitado o qué conoce al respecto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, son muchas preguntas sobre el particular, sobre experiencias personales, debo decir que ninguna, y es bastante raro a mi entender que desde los cuidados paliativos, siendo el derecho fundamental de asistencia a las personas al final de su vida, desconozco si este es un derecho reconocido, pero sí entiendo que es un derecho a las personas que reciben asistencia sanitaria. Es excepcional, por no decir, al menos en mi conocimiento, que este tipo de asistencia se preste desde el ámbito de los cuidados paliativos. Para ello, a mi entender, es esencial que sepamos qué hacemos en cuidados paliativos y en qué consiste, en qué ofrecen qué ofrece esta asistencia al final de la vida. Para ello, siguiendo al doctor Enrique Benito, un eminente paliativista español, debo decir que los cuidados paliativos surgen como una respuesta a una necesidad de atender y de cuidar a personas en un proceso que ya no es solo de enfermedad, sino que es un proceso de morir, con atención y alivio de síntomas, con atención a aspectos espirituales, sociales y psicológicos. Todo ello necesariamente es una labor multidisciplinar que supera con mucho la capacidad de la mera medicina paliativa. Así, mirando al enfermo no solo como un cuerpo, una biología, vemos esa faceta multidimensional. Por tanto, podríamos hacer una suerte de resumen de todos estos aspectos sociales, espirituales, que incluyen ciertamente los religiosos, a la biografía del enfermo, de la persona. Cada persona
vive su biografía, es personalísima, lo cual no quiere decir que sea solo suya, de cada uno de nosotros, porque está íntimamente conectada, interconectada principalmente con nuestros allegados, con nuestras personas más queridas y también con el resto de la sociedad. Desde esta asistencia tan compleja, sorprende que al final de la vida, en un proceso de morir, una respuesta al sufrimiento de las personas pueda venir exclusivamente o particularmente desde la eutanasia, que ofrece una solución simple, efectiva y eficaz a un problema eminentemente complejo. Y que la asistencia a un problema tan complejo adolezca de una asistencia por profesionales múltiples, multidisciplinares, capacitados, con capacidad para atender la complejidad a la que aludo. Si me permiten leerles qué son los cuidados paliativos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son el modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de las personas que afrontan una enfermedad que amenaza su vida como la de sus familiares, a través del alivio del sufrimiento, del diagnóstico y de la evaluación y del tratamiento oportuno del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Esta es una definición eminentemente corta, pero muy exigente. Nos exige mucho para mucho que ofrecer a las personas, y me pregunto si en España los cuidados paliativos de esta forma holística y multidisciplinar tienen el suficiente desarrollo como para poder ofrecer en condiciones óptimas y no de penuria una real alternativa a una solución simple, rápida, como es la eutanasia, al sufrimiento al final de la vida. Si tenemos en cuenta que los cuidados paliativos, y sigo citando características de la Organización Mundial de la Salud, proporcionan alivio a dolor y a síntomas angustiantes que afirman la vida de las personas porque estamos vivos hasta el momento de morir, y consideran la muerte como un proceso natural, de tal manera que no apresuran ni posponen la muerte de las personas, sino que la atienden hasta su momento de acontecimiento natural, que incluye los aspectos psicológicos y espirituales. Y hay un asunto, me parece esencial, para considerar la libertad, la decisión en libertad y la autonomía de nuestros pacientes. Es que las decisiones son compartidas. Los enfermos y sus familias pueden determinar los objetivos de la asistencia. Esta toma de decisiones compartidas, a mi entender, enlaza de forma muy directa a uno de los aspectos que nos trae aquí, el testamento vital o las instrucciones previas, que sin entrar en más detalles, al menos ahora, me parecen una concreción de la planificación anticipada de decisiones. Y esto es un proceso, no es un episodio. Un episodio es recortado en el tiempo, un proceso es dilatado. Como tal proceso, es un proceso que incluye una relación ciertamente profesional de un paciente con sus familiares más significados, con su médico fundamentalmente. Es una relación humana, un proceso comunicativo, abierto y repetido en el tiempo. Y se necesita eso, principalmente tiempo, no tanto manejo de fármacos, que también, obviamente, pero estamos hablando de toma de decisiones autónomas y en libertad. Y para poder tomar este tipo de decisiones, las personas deben conocer de forma ideal, a través de su médico de familia, cuáles son sus problemas, cuáles son sus pronósticos, cuáles son las opciones disponibles, cuáles son los recursos que hay para ayudarles a ellos y a sus cuidadores principales, que típicamente serán sus familiares, y ofrecerle una solución y una asistencia que sea eficaz y resolutiva. En ausencia de este tipo de en situaciones de carencia y de penuria, y que no podamos ofrecer todo este tipo de recursos tan complejos, tan multidisciplinares, puede ocurrir que las personas libremente, no diré que no, puedan acabar tomando decisiones para tomar decisiones de soluciones simples a problemas complejos. Sobre el final de la vida, sobre el proceso de morir, hay varias formas de enfrentarnos
Podemos afrontarnos básicamente de 4 maneras ante una persona con una grave enfermedad que se enfrenta al final de la vida. 2 son extremas. La primera sería no tenemos nada que hacer y sería un desahucio. Aquí hay personas, con el debido respeto, hay personas mayores y con seguridad en su juventud han visto el desahucio de un familiar. La medicina no tiene nada que ofrecer, el médico se retira, el enfermo queda en casa, asistido de la mejor manera posible por sus familiares, entra un notario para dictar las últimas voluntades y probablemente entre un sacerdote para la asistencia espiritual y religiosa al final de la vida. Pero el enfermo se queda solo y sus familiares solo porque está desahuciado por los médicos. Esa es una forma extrema de ver el problema. La otra sería, muy bien, haga todo lo que pueda, doctor, todo lo que pueda. Sea obstinado en evitar el proceso de muerte que acontece al final de mi vida. Es lo que en tiempo se llamaba encarnizamiento terapéutico. Ustedes recordarán esa forma de expresar este tipo de cuidados excesivos. Y por último, si no hay que hacer nada y absolutamente todo, en el medio está la virtud, como todos entenderemos. Hagamos lo apropiado. ¿Qué quiere decir hacer lo apropiado? Hagamos lo que hay que hacer y no hagamos lo que hay que evitar. En este sentido, lo apropiado incluye, una vez más, a la asistencia, al cuidado holístico, global, al acompañamiento activo, a los cuidados paliativos, asistencia social, cuidados psicológicos, asistencia espiritual, que incluye, en su caso, la religiosa, con una toma de decisiones compartida y libre. Decisión informada a través de la planificación anticipada de decisiones cuya concreción, a mi entender, es el documento de voluntades anticipadas. Y queda una cuarta forma de atender el final de la vida. Y efectivamente, me refiero a adelantar la muerte. Esta cuarta opción viene ya determinada desde la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. De tal manera que entendemos la eutanasia como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente ante la petición expresa, reiterada, capaz, en un contexto eutanásico que la ley, si no recuerdo mal, los datos que tengo tomados, describe como un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones aceptables en situaciones de padecimiento grave, crónico o imposibilitante, con una enfermedad grave e incurable que genera la voluntad de poner fin a la vida. Quiero acabar, dame los últimos 30 segundos y mis disculpas por haberme pasado. ¿Qué quiero decir respecto a esto de las situaciones de carencia? Si la asistencia paliativa no es apropiada, no hay una ley nacional de cuidados paliativos. La alemana, juraría que es la alemana, hablo de memoria, creo que se ha aprobado hace dos o tres días. Confío en que en Castilla y León se desarrolle pronto una ley de cuidados paliativos que ofrezca esta cobertura a todos los castellanos y leoneses. Y uno no puede evitar preguntarse en esta situación de carencia si una sociedad civilizada se puede permitir el lujo de descuidar obligaciones de justicia y de no maleficencia con enfermos y ancianos hasta el punto de colocarles en situaciones que les hace preferir la muerte para luego atender solícitamente esta última petición. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues sin duda esa será una buena pregunta para el debate posterior. Ahora le quería pasar la palabra a don Miguel Garrigós, precisamente retomando algo que nos ha dicho el médico. La asistencia religiosa queda con esta ley postergada también a atender al enfermo al final de la vida, para consolarle. ¿Qué nos dice la Conferencia Episcopal al respecto? ¿Y cuál es nuestra posición cristiana al respecto también? Bueno, una cosa que debe quedar clara, que lo hablaba yo antes con Víctor, es que se ha presentado, ¿no?, como que lo que la Iglesia quiere, hay como dos maneras, ¿no? Una manera que es la compasión, que es la eutanasia, y la Iglesia lo que quiere es que la gente sufra horriblemente, ¿vale? Eso es absolutamente mentira, ¿vale? Eso es mentira. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia?
Pues en la línea de lo que decía Antonio, la gran apuesta de la Iglesia es los cuidados paliativos, integrales, ¿no? Cuidar a la persona para que afronte ese momento de la muerte con serenidad. También lo comentábamos antes hablando los que estábamos aquí, ¿verdad? Que la persona sepa que va a morir, porque eso pues le llevará, ¿no?, pues a poder despedirse de sus familiares, poder arreglar asuntos, ¿no? Parece que esta sociedad tiene como ese afán grande de que desaparezca la muerte, ¿no?, como si no existiera, pues que la muerte es una realidad. Entonces, la gran apuesta de la Iglesia es los cuidados paliativos, por supuesto, como tú decías, que incluyen esta dimensión espiritual, ¿no? Cuando una persona se encuentra en ese trance final, pues evidentemente se hace preguntas que quizá en otras situaciones no se había hecho. Da igual que la persona en ese momento sea joven, porque tiene una enfermedad terminal, que sea una persona mayor, y ciertamente, ¿no?, la Iglesia apuesta por estar ahí. Compasión no es eliminar una persona, compasión es acompañar a una persona, que esa persona se sienta querida, que esa persona no sienta que es una carga, ni para la sociedad, ni para su familia. Y por eso, como decía Antonio, ¿no?, esto se ha presentado, ¿no?, como una solución rápida, ¿no?, nos quitamos el problema de en medio y ya está. Pero eso pues no es justo, ¿no? Nos explicaba al principio Eduardo, ¿no?, que cierto es una ley garantista, pero también es verdad que en los países donde lleva más años implantada esta ley de eutanasia es como una pendiente que cada vez se desliza más. En Países Bajos hace poco se ampliaba esta ley de eutanasia para que los padres puedan decidir aplicar la eutanasia a un hijo suyo que tenga una enfermedad grave, ¿no? O sea, se abre una puerta y es una puerta muy, muy, muy peligrosa. ¿Qué es lo que han dicho los obispos en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, en la última asamblea plenaria? Se volvió a redactar el texto de la Declaración de Instrucciones Previas y Voluntades Anticipadas a la luz de esta nueva ley, ¿no?, para que pues todas las palabras estuvieran bien aquilatadas y bueno, pues lo que se dice, ¿no?, por una parte, como hemos dicho, ¿no?, optar por los cuidados paliativos y luego para las personas, ¿no?, para nosotros, los que estamos aquí, ¿no?, dejar clara, ¿no?, cuál es nuestra voluntad, ¿no?, qué es lo que yo quiero, ¿no?, por si llega el momento en el que yo pierdo la conciencia de cara a facilitar también a mis familiares, ¿no? Pues yo digo, es una persona católica, sé que Dios es el Señor de la vida y yo quiero, ¿no?, que se me cuide, que se mitigue mi dolor, como decía Antonio, ¿no?, que no se me practique el ensañamiento terapéutico, pero no quiero en ninguna circunstancia que se me aplique la eutanasia. Y por eso, como son momentos muy dolorosos, ¿no?, y momentos difíciles de todas, es bueno, ¿no?, que ahora a continuación lo explicaremos más, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos redactada, ¿no?, esta declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas. Y un tercer elemento es que que sí que lo recoge la ley, que el personal sanitario católico, pues evidentemente no puede colaborar en esta práctica, ¿no?, de la eutanasia, ¿no? Y serían como esos tres elementos, que yo creo que, no sé si respondí a la pregunta, y si no, luego hablamos más adelante. Eso es, y después tendremos ocasión de ampliarlo. A la psicóloga que está hoy también aquí con nosotros, a María José, le quería preguntar si todas las personas están capacitadas para decidir sobre el final de su vida. Como profesional de la psicología, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pasa con esas personas que tienen una discapacidad, enfermedades mentales, problemas de la personalidad? ¿Qué nos puedes decir en este sentido, María José? Bueno, eso será, todas esas preguntas, pues para el debate, si os parece, voy a empezar por hacer un poco planteamiento general de lo que la psicología, dentro de lo que decía Antonio, los psicólogos como profesionales integrados dentro de esas unidades de cuidados paliativos, pues se puede hacer, ¿no? Yo quiero partir de la... Vale.
Quiero partir de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, una definición que se da en el año 1946, cuando se funda la Organización Mundial de la Salud y que todavía no ha sido modificada, que es: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Quiero partir de ahí para apoyar la tesis de que si damos soporte no solo físico, sino psicológico, emocional, espiritual, a las personas que se encuentran en situación de enfermedad grave, incurable o terminal, mejorará su calidad de vida y capacidad de afrontamiento de las dificultades que conlleva el proceso de morir, y disminuirá el sentimiento de desesperanza que está en el fondo de ese deseo de muerte como forma de escape. Tenemos al paciente, tenemos enfermos y tenemos familias. La persona enferma y también los ancianos ven disminuida su capacidad de perseguir metas vitales y de manejarse efectivamente en su vida. Son situaciones estresantes que suponen importantes cambios con la consecuente necesidad de adaptación que se prolonga en el tiempo, muchas veces sin saber durante cuánto. Por otro lado, también se ve afectada la autoestima, los sentimientos de valía y utilidad que predominan en nuestra sociedad, que son sustituidos por sentimientos de debilidad, dependencia y pérdidas, no solo de salud, sino también de autonomía y de intimidad. Este malestar, desde el punto de vista psicológico, ha de reconocerse, atenderse y afrontarse. No debemos considerarlo como una circunstancia inevitable asociada al proceso de morir. Ante el dolor y el sufrimiento, ¿qué podemos hacer? Pues podemos tener dos actitudes, ¿no? Dos actitudes. La de compadecerse, que hay una atribución de debilidad o falta de capacidad y habilidades de afrontamiento en la persona. Hay un sentimiento de lástima y pena que lleva a una acción orientada a terminar con el sufrimiento, siendo la solución la eutanasia o el suicidio asistido. O la otra opción, la otra actitud, que sería la compasión, donde se atribuye una necesidad de apoyo. El sentimiento de pena también está presente, pero también aparecen la ternura y la empatía, y lo que mueve a acompañar al doliente y a la atención de sus necesidades y de su entorno. Y aquí estarían los cuidados paliativos. ¿Cómo acompaña la psicología? Bueno, pues dentro de esa atención integral está dar soporte emocional y espiritual. La Sociedad Europea de Cuidados Paliativos afirma que el abordaje de los aspectos psicológicos es competencia de los psicólogos sanitarios o especialistas en psicología de la salud en esta área. ¿Cómo sería ese apoyo psicológico? Bueno, pues sería un apoyo integral. Partiríamos de una psicoeducación donde hay que normalizar lo que no es normal. Aparecen sentimientos que son disfuncionales en la vida normal de la persona, pero que ante un diagnóstico o una enfermedad con un grave padecimiento son normales. A nivel cognitivo, es muy importante mantener las capacidades de la persona para que pueda, según decía Antonio, poder participar en esa toma de decisiones. A nivel emocional es fundamental enseñar a manejar las emociones negativas que producen pues, mucho malestar y que en una situación de vulnerabilidad como es una enfermedad grave o terminal pues pueden desestabilizar mucho más a la persona que en otras condiciones. A nivel conductual trataríamos de potenciar el afrontamiento activo en contra del pasivo. Luego podemos hablar un poco de esto. Y a nivel espiritual no religioso sería acompañar en el proceso de aceptar la enfermedad y el sufrimiento, ayudar a cumplir deseos, potenciar el afrontamiento desde los principios y los valores de la persona partiendo de su historia de vida, como decía también Antonio. Resignificar el sentido de la vida y de la dignidad humana ante esa pérdida de esos valores que predominan. E integrar a la familia y a las personas de referencia, también al personal sanitario en ese proceso. Y también, fundamental, preparar a la persona para la despedida. Y durante todo ese proceso, el acompañamiento espiritual religioso. ¿En qué momentos? Bueno, pues vamos a estar dando un apoyo constante, desde el comienzo antes del comienzo del proceso del final de la vida, para realizar todas las tareas que facilitan la aceptación.
Y también pues hablarle a la persona de las últimas voluntades y del testamento vital. A mí también me parece muy importante el implicar a toda la familia en este apoyo inicial y también a los niños, porque es fundamental que los niños conozcan lo que está ocurriendo para que ellos puedan entender esa situación de enfermedad, esa situación de cuidados, y que no vean el dolor y el sufrimiento como algo ajeno a la vida, sino como parte de ella. En la fase de limitación de la vida sería fundamental hacer ese soporte emocional en la ira, la tristeza, la incertidumbre, el miedo, la culpa y todas esas emociones que aparecen. Y también apoyar a los cuidadores formales e informales en su autocuidado. Ahí también a los sanitarios, pues para prevenir esa fatiga por compasión que en las unidades de cuidados paliativos es tan frecuente. Durante el proceso de morir cobra una especial importancia toda la atención a lo espiritual. Ahí pues trabajaríamos lo que es el legado personal no material, la trayectoria vital, el perdón y el sentido de la vida, porque al final la persona pues tiene que cerrar su vida de alguna manera, entendemos, ¿no? Y por otra parte, ya después del fallecimiento y del duelo, también seguiríamos dando soporte a los supervivientes, con una psicoeducación y un apoyo psicológico para que esas personas puedan ir haciendo su proceso de duelo, que no se convierta en un duelo patológico y que puedan volver a una vida normalizada. Yo lanzo unas preguntas, por si acaso luego en el debate no había preguntas, pues yo lanzo estas 4. ¿Podemos aliviar el sufrimiento? ¿Qué ocurre con los suicidas? No olvidemos que en España se suicidan oficialmente más de 3.000 personas cada año. ¿Es compatible el sufrimiento con la libertad? ¿Una atención integral puede aliviar el sufrimiento efectivamente? Y también me gustaría lanzar unos deseos, ¿no? Que las necesidades de los enfermos incurables se conviertan en derechos y unos cuidados paliativos universales, homogéneos y eficaces para todos. Muchas gracias. Pues gracias, María José. Y nos queda por intervenir don Víctor, que es experto en bioética. Nos gustaría, en primer lugar, pues que nos explique qué es la bioética y qué dice la bioética respecto a la ley de la eutanasia. La bioética tiene que empezar presentándose porque es una disciplina muy joven. Apenas no está clara una fecha de inicio, pero en torno a los años 60 en Estados Unidos nace. Y nace con la imagen que ven, que es la primera máquina de hemodiálisis para enfermos renales. Había una máquina, se inventó, si no me falla el dato, en los años 30 en los Países Bajos y llega a Estados Unidos en el año 60, 61. Y se encuentran con un problema, y los americanos son muy pragmáticos, ¿no?, en afrontar los temas. Dijeron, tenemos una máquina de diálisis y miles de enfermos de riñón. ¿A quién dializamos y a quién no? Y crearon un comité, una mesa. A ese comité se le llamó el Comité Dios, irónicamente, porque decidía quién vivía, quién se daba el tratamiento y quién iba a morir. Y en ese comité había 9 personas, 2 miembros eran médicos, especialistas en riñón, que valoraban cada caso, y los otros 7 eran legos, eran personas que representaban a la sociedad, ¿no? Y iban catalogando y votando los que accedían al tratamiento, ¿no? 3 hechos que hicieron necesaria una bioética, una ética de la vida. Pues mirad, todos hechos tristes y escandalosos, pero por desgracia se dan en la historia humana, ¿no? También en Estados Unidos, allí pasa lo mejor y lo peor siempre. Esto es como las películas, ¿no? Pues nos vamos a Alabama, años 30-70 del siglo pasado, y el Servicio Público de Salud hace un experimento para estudiar la evolución de la sífilis, de la enfermedad. Casualmente toman un porcentaje de población que eran 600 hombres, todos casualmente de raza negra y la mayoría analfabetos. Ninguno podía defenderse. Los sometieron al experimento y ven cómo se van muriendo, cómo van avanzando en una enfermedad dolorosa. Existía el tratamiento, que era la penicilina, pero no se lo dieron. Bueno, esto se supo después, ¿no? Aquí hay un problema muy grande, primero de humanidad y después de consentimiento informado, ¿no?
Más tarde, en los años 60, se dio con otro caso escandaloso en una escuela para niños con discapacidad intelectual. Los infectaron por otro estudio médico que tenía mucha curiosidad por ver cómo avanzaba la enfermedad de hepatitis. Se infectó a personas sanas y no se les dio el tratamiento. Bueno, el cole cerró y en suelo europeo pues podríamos recordar los experimentos del doctor Muerte, ¿no?, en la época del nazismo. Así llegamos en el año 78 al primer documento que quiere fijar unos principios de respeto de la vida humana en la investigación. Y lo titularon así: Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en investigación. Y se fijaron 3 principios que luego ampliaron a 4. Primero, el respeto de la autonomía de las personas. No puedes hacer ningún tratamiento a una persona sin pedir, recabar su consentimiento, sin informarle, y que lo sepa y lo autorice. Segundo, intención de beneficencia, de hacer un bien. No puede ser un experimento morboso ni que va a causar un perjuicio. Tercero, principio de justicia, es decir, el procedimiento que uses, pues hombre, si causa algún daño debe ser el menor posible. No puedes causar un daño deliberado sin ofrecer beneficios, ¿no? Y el último que se añadió es un adagio clásico, ¿no? Primero, no dañar. Primero tiene que existir como el previo básico de ética de no hacer daño a la persona. Vamos a poner algunos datos de realidad a nuestra sociedad española. Vivimos más tiempo, ¿verdad que sí? Ahora se muere más tarde que hace 50 años y ya no digamos que hace un siglo. Pero también vivimos más dependientes. Hoy día hay más enfermedades crónicas, más enfermedades degenerativas y los procesos de morir son más largos. Y, ojo al dato, en un 80% los españoles mueren en hospitales. Morimos en un hospital, entre cables y pitidos. Ya no se muere en casa, casi nunca. Hay también un cambio muy fuerte en las actitudes ante la muerte. La muerte real se esconde. Y yo me he oído a algunos padres decir: no, a mi hijo mejor que no vaya al tanatorio a ver a la abuela, vayamos a que se traumatice. Pero si tu hijo está jugando con videojuegos de zombies y viendo películas de muertos vivientes y cosas raras, ¿qué se va a traumatizar tu hijo? Bueno, la muerte real se esconde y la ficticia se exhibe. Y luego vivimos en eso que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, ¿no?, que es muy triste. Hay un desprecio a la ancianidad. Los ancianos no sirven porque no producen, porque no son bellos, porque cuestan dinero a la sociedad, las pensiones, el gasto farmacéutico. Ojo a este dato, ¿no?, que a mí me pareció llamativo. 2/3 partes del gasto farmacéutico de una persona se producen en los 10 últimos años de vida. En los 10 últimos años se gastan 2/3 partes del presupuesto en medicinas. Con lo cual, si la gente se muere antes, a lo mejor ahorramos mucho. Padre Francesc Sabel, jesuita y médico. Fue el jesuita que abrió el primer centro europeo de bioética. Lo hizo en Barcelona, el Instituto Borja. Y en el año 99 se dirigió al Senado de nuestro país, a los senadores. Y en aquel momento, en aquella intervención, el padre Francesc Sabel dijo lo siguiente. Les contó un caso real. Les dijo a los senadores: piensen en un paciente pobre, con severa artrosis, que reduce su movilidad hasta que casi le imposibilita caminar. Vive en un 5º piso sin ascensor de Madrid, con lo cual está pobre, con artrosis que casi le imposibilita andar y en un 5º piso sin ascensor, aislado. Su esposa falleció hace meses y ahora considera que su vida no tiene sentido y solicita la ayuda para el suicidio asistido. Quiere morirse, claro, quiere morirse. Y decía el padre Francesc Sabel: triste es la sociedad que decide eliminar a los pacientes para evitarles sufrimientos causados por ella misma. Existía posibilidad de que a este hombre se le trasladase a una residencia donde estuviese cuidado, alimentado, atendido, acompañado. Se le negó esa plaza en la residencia. Existía también posibilidad de que le ayudaran en casa con recursos sociales. Se le negaron los recursos. Venga papeles, venga a presentar papeles y retrasar ayudas. Más datos para que pensemos en España a día de hoy. Hay más de 2 millones de mayores solos.
El 20% de mayores se calcula que están afectados por depresión, o más leve o más severa, pero depresión. Hay un incremento en los intentos de suicidio en España ahora. Cerca de 200.000 mayores sufren maltrato y este es un mal silencioso. Hay ayudas a la dependencia que no llegan nunca. Se calculan en 80.000 personas al año las que mueren sin cuidados paliativos de calidad. La Asociación Española contra el Cáncer dice que es la mitad de las personas la que no accede a unos cuidados paliativos que necesitan. Claro, son estos problemas que se solucionen con la ley de eutanasia. Va a ser la gran panacea, ¿verdad?, a todos los problemas sociales de España. ¿O requerirían todas estas problemáticas otro tipo de respuestas coordinadas, interdisciplinares, solidarias, compasivas, de verdad? Claro, pues la eutanasia es una solución simple, como nos decían antes también, ¿verdad?, y radical. No acaba con el sufrimiento, acaba con el paciente, Rápidamente, alguna pincelada. El Papa Francisco habla muy clarito y sin rodeos, ¿no? Y él dice, el fundamento de nuestra dignidad humana no está en criterios de eficiencia, ni de productividad, ni de clase social, sino en el ser imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano lo es. Un discurso a los médicos católicos en el que les hablaba así, les decía, ojo, porque vivimos en una cultura en la que se propone una falsa compasión. Se vende como compasión, pero no es. Y la falsa compasión hoy puede ser creer que ayudamos a una mujer cuando le ayudamos a abortar, la estamos ayudando mucho. Y es un acto de dignidad facilitar la eutanasia, en lugar de acompañar al final. Y una conquista científica porque somos capaces de producir un hijo que se entiende como un derecho, en lugar de acogerlo como un don. A veces, decía el Papa, el Evangelio de la vida nos pide opciones valientes y a contracorriente, que pueden llegar a la objeción de conciencia, porque vivimos en una época que se juega con la vida. Y voy acabando. Y le regalo a nuestro médico, a don Antonio, le regalo esta frase del Papa, que es de lo más bonito que tiene en bioética, hablando de los cuidados paliativos. Dice el Papa, los cuidados paliativos son expresión de una actitud propiamente humana, de cuidar del otro, especialmente si sufre. Ellos testimonian que la persona humana es siempre preciosa, aunque esté anciana o enferma. La persona en cualquier circunstancia es un bien para sí misma y para los otros, y es amada por Dios. Por eso, fijaos qué expresión tan bonita, cuando la vida se vuelve frágil, sentimos la responsabilidad de asistirla y acompañarla en el mejor modo posible. Lo ha dicho ya mi compañero Miguel, pero lo vamos a decir más claro. ¿La Iglesia defiende que suframos? No, en absoluto. Eso es falso. Ha habido espiritualidades en el pasado que glorificaban el dolor en un sentido de sacrificio, pero no queremos que nadie sufra, pudiendo evitarse. Recordad a Jesús en Getsemaní rezando con gotas de sangre, diciéndole al Padre, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Jesús no quería el dolor por el dolor, ni la cruz por la cruz. ¿Está la Iglesia en contra de la sedación terminal? No, de ningún modo. Sedar a quien está en una agonía dolorosa no es buscar la muerte. Una pregunta que lanzo, como ha hecho antes María José, que os la he marcado ahí en amarillo. A lo mejor no hay cierto pavor y un miedo horroroso al sufrimiento en esta cultura del placer. Y por último, una frase que le gusta a muchos sanitarios que trabajan en el ámbito de paliativos. Dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Pero no abandones al paciente, ni le digas que su vida humana ya no vale nada y que la única salida se llama eutanasia. Pues muchas gracias, Víctor, por contextualizarnos lo que es la bioética y todas las preguntas que nos has lanzado.
Vamos a establecer ahora pues un poco de debate sobre todas estas cuestiones que nos habéis lanzado los especialistas que están en la mesa. Después será el turno de las personas que están aquí presentes y las que nos quieran mandar también sus preguntas a través del teléfono 624 41 82 41. Para los que nos siguen a través de YouTube, nos pueden mandar un WhatsApp con la pregunta que quieran trasladar a los especialistas. Pues resulta que en junio de este año ha nacido un nuevo derecho, según nos explicaba Eduardo. ¿Un nuevo derecho que está por encima del derecho a la vida? Mira, no sé, yo, desde luego, esa va a ser una cuestión sobre la que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pues a lo mejor dentro de 15, 20 o 25 años. Va a ser muy útil en ese momento. Pero vete tú a saber quién estará en aquel momento en el Tribunal Constitucional, si por fin el Poder Legislativo ha conseguido subyugarlo de forma absoluta y demás. Pero bueno, eso, como no lo vamos a resolver hoy, yo por incordiar, que es a lo que he venido. Cuando me llamó Luis y me dijo, Eduardo, ¿sabes algo sobre la eutanasia? Y digo, no. Y me invitó a participar en esta mesa. Dije yo, bueno, pues yo llevo 25 años ejerciendo mi profesión como abogado, me he leído un montón de leyes, algunas incluso las he estudiado y me las sé, y sin embargo lo que no había hecho jamás nunca en la vida era estudiar o analizar una para criticarla. Yo buscaba analizarla para aplicarla dentro de un pleito. Lo que dice la ley, pues es verdad. Y entonces cogí, me leí esta ley y dije yo, uy, qué bien, qué ley más buena, qué bien hecha está, que técnicamente no cabe el error, y según he ido leyendo más cosas, cada vez me ha gustado menos. O sea, que desde un punto de vista técnico es una solución fácil, a lo mejor incluso eficaz, y tiene un sistema que establece que una persona la solicita, lo valoran 2 médicos, finalmente una comisión, que si dice que sí, se nombra a 2 técnicos más, que dan un visto bueno definitivo y que dictan una resolución que dictan un informe que tiene valor de resolución administrativa y se lleva a cabo lo establecido en ella. Y si en algún momento de todo ese proceso hay alguien que no está de acuerdo, pues hay alguien que revisa esa decisión y contra el no cabe recurso en vía contenciosa administrativa y, lógicamente, contra el sí no. Bueno, pues yo quiero preguntar al resto de mis compañeros, ¿es tan buena esa ley, que a mí me pareció estupenda y que ahora ya no me lo parece? Igual Antonio nos puede decir algo al respecto, ya que ha sido muy aludido. Vaya. Bueno, debo decir que, aunque he repasado la ley y en el hospital la hemos revisado, tampoco puedo hacer comentarios sobre el particular, sobre la conveniencia, ¿no? Lo que sí digo, que esta ley es buena, sí, para los invulnerables, para algunas personas. Y puede llamar la atención que yo diga esto. ¿Los cuidados paliativos son resolutivos frente a la eutanasia? Sí, lo son. ¿Siempre? No. Siempre hay un pequeño porcentaje de personas que sencillamente son invulnerables a los cuidados paliativos, bien porque estos no resulten resolutivos, que podría ocurrir, o bien porque los cuidados paliativos frente a una situación, llámese crisis existencial o de otra naturaleza, de suyo no lleguen. Y entonces, digamos, hay personas que tienen tan clara su salida vital que no dependen de unos cuidados paliativos. En este sentido, posiblemente la ley sí les vaya. Por lo que me pregunto por la población vulnerable, aquellos que se van a ver privados de una asistencia completa y global a la que tienen derecho, y que como antes se nos decía, ante la falta de soluciones a tu problema complejo, se te puede facilitar que tomes decisiones para buscar soluciones reales, efectivas, que lo son, y la eutanasia lo es, no nos engañemos, pero son simples. Entonces, yo no sabría decir cuántos vulnerables hay en España, pero yo les aseguro
que si yo quisiera buscar en mi casuística de enfermos, y podría citar a los 8 que he visto esta mañana, y podría buscar candidatos, porque existen, afortunadamente, están bajo la asistencia de los cuidados paliativos que el Hospital del Bierzo y el SACIL les ofrece. Entonces, yo no creo que sea una ley buena a título poblacional, por así decirlo. Ciertamente ofrece soluciones a personas a los que el resto de asistencia no les pueda o no quieran recibir esa solución. Pero para el resto de la población, poblaciones en situaciones de grave dependencia, en situaciones de grave soledad no deseada, en situaciones de incapacidad vinculada a su enfermedad, en situaciones de que no haya una familia que les pueda atender, pues puede ocurrir que esa sea una solución simple y sencilla. Y en este sentido, a mí la ley no me gusta. No puedo decir más sobre ella. Yo quería también trasladarle, a Víctor precisamente las cuestiones que ha planteado el médico y si cree que la sociedad ha llegado a ese punto en el que decide que hay vidas que no merecen la pena ser vividas. Antes, déjame criticar un poquito más la ley porque tiene mucha sustancia, ¿no? Yo del tema legal no entiendo tanto, pero sí me asesoro con amigos, juristas y demás, ¿no? Y sí que veía o escuchaba de ellos algunas críticas muy claras, ¿no? En España, en otros países, el proceso ha ido poco a poco madurando, ha habido sentencias jurídicas, se han estudiado casos de personas que habían pedido la eutanasia y demás. En España no ha habido casos famosos de eutanasia. El más famoso quizás es Ramón Sampedro y no pedía eutanasia, pedía suicidio asistido, ¿no? Porque el caso de Ramón Sampedro era un tetrapléjico que quería que acabasen con su vida, pero no era eutanasia, ¿no? Eutanasia, por definición, es un contexto de sufrimiento y una enfermedad incurable y terminal. Y terminal quiere decir que tu esperanza de vida es menor a 6 meses, ¿no? Una esperanza menor a 6 meses. Eso lo han borrado de la ley, con lo cual es que ni siquiera hablan de eutanasia, ¿no? Hablan de, si quieres morir, por aquí. Es un suicidio, una barra libre de eutanasia y suicidio, ¿no? Nadie, ningún país en el mundo lo ha hecho a la vez así, y así de mal, y así de rápido todo. Sin jurisprudencia, sin comparecencia de expertos, eliminando definiciones de las asociaciones que trabajan en estos contextos, ¿no? Lo piden, realmente cuánta gente pedía o hacía unas voluntades anticipadas pidiendo el 0,4% de la población española, o sea, ni el 1%. El 0,4%. A menos del 1% de la población española le preocupa. Esto no ha sido una demanda social, ha sido un interés del Gobierno. No ha habido consulta a los médicos, a los profesionales de paliativos, no se consideraba, incluso ni se menciona el tema de la atención psicológica, de la valoración. Bueno, y luego hemos pasado rápidamente en el derecho de un delito a un derecho a la muerte, casi reconocido, ¿no? Y yo le pregunté, tuvimos una ponente muy buena que nos dio una charla a los redentoristas hace algunos meses, que ha escrito un libro que se llama Así no así la ley de eutanasia en España, con otro teólogo, y le pregunté a esta mujer que se llama Ana María Marcos, digo, Ana María, ¿por qué esta ley? ¿Es tema económico? Y me dijo, no, yo creo que no van por ahí, ¿no? Dice, es un cálculo político. Creen que van a vender muy bien esto electoralmente y le van a decir a la gente que les han dado un derecho más y los van a votar más, por eso, ¿no? Es un derecho dado a los ciudadanos y se presenta a España como un país mucho más laico y mucho más progresista y avanzado, porque estamos contra la Iglesia que quiere que la gente sufra, ¿no? Siguen vendiendo una imagen de Iglesia muy medieval, muy arcaica y muy tenebrista, ¿no? Es en esa línea. No sé si a lo mejor Miguel nos puede decir cómo cambiar esa imagen de la Iglesia de la que antes hablabas tú precisamente y también ha dicho ahora algo Víctor. Bueno, yo creo que es muy importante entender que cada bautizado somos miembros de la Iglesia, somos la Iglesia. O sea, que no es como, supongo que todos conocen la anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, cuando le hace una entrevista a un periodista y le dice,
un poco esto que tú habías dicho, ¿no? Madre, ¿usted qué cambiaría de la Iglesia, ¿no? Y entonces estaría el periodista, ¿no?, para su gran titular, ¿no?, que la Madre Teresa a lo mejor dijera que estaba a favor del aborto. Y entonces la Madre Teresa le mira con cariño y le dice, cambiaría una cosa para que fuera mejor todo, o quizá dos. Y el otro con el boli y dice, mire, para que cambie la Iglesia lo primero que cambiaría sería a mí. Y si usted me lo permite y no se enfada, me gustaría que usted también cambiara. O sea, que yo creo que es muy importante que los que estamos aquí, y enhorabuena por estar aquí, nos formemos, decía San Pedro, saber dar razón de nuestra esperanza. Un día escuchando en una emisora de Radio Nacional un debate, no era un debate, estaban hablando del tema antes de que se aprobara la ley y entonces llamaban oyentes, ¿no? Llamaron 10 oyentes, 9 a favor de la eutanasia. Y llamó un señor y él dijo su argumento, que es cierto, o sea, yo lo comparto totalmente, ¿no? Pero él dijo, Dios es el dueño de la vida y entonces a mi madre nosotros la hemos cuidado y no le hemos practicado la eutanasia. Claro, acto seguido llama a otro oyente y dice, muy bien, pues usted no se la practica a su madre, pero déjeme a mí, ¿no? O sea, es necesario que estemos formados, que sepamos dar de nuestra razón, de nuestra esperanza y que la demos, ¿no? Es necesario, ¿no?, que nosotros, ¿no?, por eso es tan importante, ¿no?, el papel de los fieles laicos, ¿no?, que están, ¿no?, en la calle, en los trabajos, con los vecinos, tomándose una caña, tenemos que hablar, ¿no?, y tenemos que explicar lo que decía Víctor ahora, ¿no?, tan importante, ¿no? La Iglesia no quiere, ¿no?, eso, como machacar a la gente, ¿no? Se presenta a veces, ¿no?, como una institución que oprime, que carga, que daña. Eso no es la Iglesia. La Iglesia es el recinto de la libertad, de la vida, ¿no?, de la esperanza. Y cada uno de nosotros somos testigos de esto, ¿no? Y es tan importante esta misión. Somos testigos de esto, testigos de esta esperanza. Y testigos porque lo vivamos, ¿no? El Papa Francisco habla mucho, ¿no?, en contra de la cultura del descarte, dice la cultura del cuidado, ¿no? Cultura del cuidado. ¿Quién ha dicho que una persona mayor no vale? ¿Quién ha dicho que un enfermo, la vida de un enfermo no vale? ¿No? ¿Quién ha dicho eso? ¿No? Es que eso es mentira, eso es un engaño. Y la Iglesia es una madre que arropa. Y la Iglesia somos los que estamos aquí. Es el señor obispo, pero cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Y tenemos esa tarea, ¿no?, de dar testimonio de esto y también dar razón, ¿no? Yo creo muy importante, ¿no?, formarnos bien, ¿no?, saber por qué, saber que el argumento de que eutanasia es compasión, lo explicaba súper bien, me ha encantado María José. Eso no es verdadera compasión. Eso es, me lavo las manos, ¿no?, me quito el problema. No, compasión es acompañar, compasión es hacer todo lo posible por quitar el dolor de esta persona, compasión es hacer que este abuelo o que esta persona con enfermedad terminal no sienta que es una carga, que a mí me está molestando, sino que, oye, yo, igual que tú me has cuidado a mí, yo te cuido con todo el cariño, ¿no? Y creo que, ¿qué tenemos que hacer, no? Pues cada uno de los que estamos aquí, ser testigos, ¿no?, de esta verdad, ¿no?, de esta apuesta de la Iglesia por la vida, ¿no?, por la vida de aquí, por la vida del cielo, que a veces es un elemento que no ha salido nada, ¿no?, que no sale en este debate, ¿no? La vida del cielo. Estamos aquí de paso, ¿no? La vida del cielo. La de aquí cuenta y la de allí cuenta mucho más, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí por un motivo, ¿no? Porque teníamos que escuchar estas palabras no solo para clarificarme, sino que nosotros tenemos un círculo de personas, ¿no?, que necesitan escuchar otra cosa, ¿no?, de lo que están escuchando todo el rato, ¿no?, quizá en medios de comunicación, como de esa opinión ya que es la opinión. Y si tú no piensas así, estás fuera de, ¿no?, eres un arcaico, un cavernícola. Oiga, mire, no, yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor del cariño, del cuidado. No me diga usted que estoy a favor de hacer daño a la gente, porque eso es mentira. Yo haría eso un poquillo. Pues antes nos comentaba Víctor el porcentaje de personas que están solas en España, cantidad de personas también que sufren depresión en mayor o menor grado. No sé si la psicóloga María José nos puede decir si estas circunstancias psicológicas que sufren muchas personas, las capacitan o las incapacitan para tomar este tipo de decisiones, y si los psicólogos están incluidos en los comités éticos de los hospitales que tratan los cuidados paliativos o que van a aplicar la ley de la eutanasia a los pacientes, porque no sé, lo desconozco.
Bueno, pues vamos a empezar por la ley. La ley contempla la figura del comité de garantía, ¿no?, donde hay una serie de profesionales, juristas y médicos y personal de enfermería. La figura del psicólogo en la ley nacional no está contemplada. El Colegio de Psicología de Castilla y León, a través de la sección de Psicología Jurídica y Forense, pues lo que sí que hemos podido hacer es que dentro del desarrollo de la ley en Castilla y León haya un psicólogo dentro de ese comité de garantía, que bueno, es un avance y quizá en otras comunidades pues también cunda el ejemplo. Desde luego que es muy importante la figura del psicólogo. Lo he explicado, la función que tiene el psicólogo a lo largo de todo el proceso, pero a mí me preocupan especialmente las personas con depresiones graves, las personas con trastorno de personalidad límite, y luego todas aquellas patologías y trastornos psicológicos que, pues por la problemática que tiene la sanidad en España, no se están viendo asistidas en las unidades de salud mental de los hospitales, y acceder a un servicio privado de salud es muy caro y no todas las personas pueden hacerlo. Y entonces hay muchísimas personas con trastornos psicológicos y personas con enfermedad mental que no están siendo asistidas. Pero perdóname una cosa, la ley dice que para poder solicitar la eutanasia hay que ser plenamente capaz y consciente. Eso otra vez por incomodidad. Claro, pero una persona que está padeciendo un trastorno mental, un trastorno de personalidad límite, por ejemplo, que es uno de los síntomas del trastorno de personalidad límite, es el deseo de muerte. Y son personas que hacen muchísimos gestos suicidas y tienen ideación suicida prácticamente a diario. Y luego, además, cuando la ley habla de plenamente capaz, ¿quién lo valora? El primero de todos. Lo valora un médico, según la ley. Pero evidentemente, para valorar las capacidades cognitivas y volitivas están los psiquiatras y los psicólogos forenses. Y después otra cosa más. Si esa persona resulta que está incapacitado judicialmente de algún modo, de acuerdo con la nueva redacción del Código Civil, si está limitado en su capacidad para administrar sus bienes, si está limitado en su capacidad para contratar, si está limitado en su capacidad en lo que sea, como la ley dice plenamente capaz, ¿eso significa que ya no puede pedir la ayuda para morir? La persona que está incapacitada para administrar sus bienes no está incapacitada para pedir... ¿Y cómo lo puede saber el médico que está incapacitada? Pues evidentemente lo que es de justicia es que a esa persona primero se le evalúe psicológicamente y también por un médico psiquiatra. Y si esa persona tiene una enfermedad mental, tendrá tratamiento, porque la salud mental está muy avanzada, pero poco desarrollada por falta de recursos. Es porque como la ley me gustaba tanto y me he dejado de gustar, pues es porque también respecto del tema de la capacidad, me cuestionaba, lo hablábamos antes el doctor y yo, todos juntos, se me ha ido la idea. Exacto, el documento de voluntades anticipadas. ¿En qué momento tenemos capacidad o no? O sobre todo, ¿cómo decidimos para algo que va a ocurrir dentro de un montón de tiempo? O a lo mejor nunca, ¿no? Porque nunca nos queremos morir. A ver, el documento de instrucciones previas de voluntades anticipadas es muy interesante, pero, como digo, es un momento episódico en una toma de decisiones, no es un proceso. De ahí que yo insisto en que me parece una concreción sobre la planificación anticipada de decisiones. Si tomamos decisiones a 15 o 20 años sobre cómo, tengo aquí un modelo, el modelo que podemos encontrar en la página web de Castilla y León. Si yo cojo el modelo y digo, en plena capacidad de obrar, como que tengo, no quiero en circunstancias en que por mi estado físico o psíquico esté imposibilitado ante daño cerebral severo o irreversible, tumor maligno diseminado en fase avanzada, enfermedad degenerativa del sistema nervioso, del sistema muscular, bla, 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 situación terminal en fase irreversible constatada por la enfermedad que padezco actualmente, nómbrese, y de cuya evolución y pronóstico he sido adecuadamente informado.
Entonces, yo efectivamente puedo decir, ante este elenco de situaciones calamitosas, evidentemente es bastante razonable suscribir el documento de instrucciones previas. Y en la actualidad, porque esta guía de instrucciones previas ha sido recientemente actualizada en este mismo año por la Ley de Regulación de la Eutanasia. Yo ahora puedo pedir la eutanasia perfectamente. Entonces, la cuestión es, si yo recibo un diagnóstico de esta naturaleza hoy y tomo la decisión en un tiempo relativamente corto, corro el riesgo de no volver a reevaluar el asunto. Es mi derecho, es cierto. Esto es legal y tiene valor, y tiene valor y es de obligado cumplimiento. Todo eso es cierto. Es decir, la cuestión formal de la decisión libre y de la capacidad jurídica, por así decirlo, están fuera de toda duda. Pero la realidad nos dice que cuando la vida nos pone realmente pasamos de las musas al teatro, salimos y nos ponemos frente al toro de la enfermedad con daño cerebral severo, con tumor maligno, con alguna frecuencia la situación no es así. Entonces, se puede dar salida a este documento sin dar la oportunidad a que estas voluntades sean replanteadas. Esto se llama, tiene un nombre, que se llama la proyección, se me dio el santo al cielo, la proyección afectiva. Es decir, suponer que dentro de X años vais a pensar de la misma manera que pienso hoy con circunstancias normales. También se llama el sesgo del enfermo sano. Yo, que estoy sanísimo, voy a decir ahora cómo me voy a comportar cuando esté enfermo. Y la realidad es que el comportamiento que se prevé es bastante distinto. Este es uno de los motivos por los cuales los documentos de voluntades anticipadas, a mi entender, no han tenido ningún éxito en España, puesto que firmas en barbecho. Y este documento, como documento único respecto a la eutanasia, tiene valor, efectivamente. Cuando el representante del solicitante de eutanasia se presenta ante el médico responsable, presenta este documento. Y ese documento es la petición inicial y es la primera deliberación que tiene el médico con la persona. A partir de ahí, puesto que hay incapacidad del enfermo para refrendar la validez de este documento que firmó, me pregunto si el siguiente proceso deliberativo, que acontece, quiero recordar, a los 15 días, y la evaluación del médico consultor son válidas. Supongo que entiendo que la ley está sancionada, por tanto, jurídicamente no hay lugar a que yo me haga esa duda, pero como profesional que tiene que ver enfermos, sí que me la hago. Entonces, tengo dudas sobre la auténtica validez de un documento de voluntades anticipadas a partir de la primera deliberación. De cualquier modo, no olvidemos que en cualquier caso, y aunque exista una declaración de voluntades, la solicitud tiene que seguir siendo evaluada de forma igual por el médico que la atiende, por el consultor y por la comisión que evalúa el tema. O sea, no solamente por el hecho de solicitar a una persona la eutanasia en esos supuestos que establece un documento de voluntades previas, se tiene por qué aplicar. Tienen que darse los requisitos y para eso hay un control de legalidad, que esa es una de las partes que al principio me gustaban tanto. Hay un hecho llamativo al hilo de esto, que es uno de los estudios que han hecho en personas que piden tanto el suicidio como la eutanasia. Entre las motivaciones psicológicas, muchos manifestaban, una gran mayoría, que era porque se sentían una carga. Se sentían una carga para su familia, o económica, o de que los cuidasen, o demás. Y como no querían ser una carga, pues optaban por esto, ¿no? Entonces, volvemos a los condicionantes, es decir, no es que sea una opción por esto como opción mejor, sino por evitar otros males, ¿no? Y luego la última reflexión así que quiero hacer a propósito de esto, a mí me parece que la ley, tal y como está planteada, también es muy triunfalista, ¿no? Parece que han querido
poner como una opción de un dilema radical, ¿no? O morir con dolor o eutanasia. Y esa no es la verdad. Señores, después de escuchar a nuestro médico, después de escuchar a estos profesionales, sabemos que hay dos cosas que son cuidados paliativos y limitación del esfuerzo terapéutico, que es hacer lo que sea razonable hacer, ¿no? De acuerdo a mi historia clínica, a mi proceso, a mi caso concreto, ¿no? Y dejar morir en paz si es que naturalmente me estoy muriendo, y es lo que toca, ¿no? Y luego, además, María José, ¿cómo es de capaz una persona cuando está tan enfermo? Pues, porque la ley dice que hay que ser plenamente capaz. Pues es incapaz en cuanto a su capacidad volitiva. A lo mejor en cuanto a capacidad de conocimiento, sí que tiene conocimiento de su proceso y de las diferentes opciones, pero sin embargo no tiene libertad a la hora de decidir, puesto que a nivel emocional pues va a tener que dar una respuesta para la que no tiene habilidades, porque estas personas que además, por lo que nosotros pedíamos que hubiera un psicólogo en la Comisión de Garantías, era precisamente para hacer esa evaluación de si esa persona ha sido evaluada, qué trastorno tiene, qué problemática presenta a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, a nivel social, y si ha recibido los apoyos y los tratamientos oportunos. Y si esa persona no ha recibido los tratamientos oportunos, pues evidentemente antes de darle el paso es que a esa persona se le trate como se le tiene que tratar en esas condiciones que decía antes Víctor, ¿no? De respeto, de beneficencia y de justicia. Porque además estamos en una sociedad que es completamente hipócrita, porque por un lado se está vendiendo el nuevo modelo de atención sociosanitario, de atención centrado en la persona, donde todo esto, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, está contemplado, pero que realmente no se desarrolla porque no hay recursos para poder desarrollar todo eso, porque hacen falta recursos materiales y gente formada para poder hacerlo, que no la hay. Solamente en España, con la nueva ley en Castilla y León, con la nueva ley de residencias, hacen falta 1.900 psicólogos sanitarios más de los que hay para poder desarrollar la ley tal cual la ha planteado la Junta. No hay profesionales para poder hacer esa ley, entonces nos están vendiendo humo. Modelo de atención centrado a la persona, pero sin embargo, por otro lado, eutanasia, que es todo o suicidio asistido, que es todo lo contrario a esa atención a la persona, a conocer a la persona, su historia, no solamente sus procesos clínicos. Pero el argumento es la libertad. Claro, pero eso no es libertad, porque cuando tú no eres dueño de tu manejo emocional, no eres libre. Entonces, y luego están el tema de los suicidas. Es que en España hay un grave problema con el suicidio del que no se habla, es un tema tabú. El 7% aproximadamente de los accidentes de tráfico son suicidios, de eso tampoco se habla. Y luego hay una cuestión muy importante, que los suicidas, la mayoría de ellos tienen una enfermedad mental y un sufrimiento insoportable, con lo cual, vamos, barra libre de suicidio. Podemos abrir también el tiempo ya para las personas que quieran hacer preguntas, tanto los que están aquí presentes en el Teatro Diocesano como a través de la página de YouTube. Y también hay algo que, mientras surgen las preguntas, que a lo mejor no hemos hablado, sobre la objeción de conciencia de los médicos respecto a esta ley. En el caso de que haya objetores de conciencia ante una persona que quiera solicitar que se le aplique esta ley, ¿cómo se va a hacer esto? Si el médico que lo tiene que decidir objeta, ¿se va a seguir hasta que se encuentre un médico que no objete por todo el hospital o cómo se va a hacer esto? No sé si, Eduardo, ¿sabes algo al respecto? Yo poco puedo decir. La idea que yo tengo es que si la persona se pone en contacto típicamente con su médico de cabecera y este resulta objetor, él
hablo un poco de oídas, así que espero que me comprendan si no es así. Él hablaría con la dirección del centro, comunicaría que es objetor de conciencia y sería la dirección del centro quien buscaría a otro profesional. Esto, la objeción de conciencia incluye a médicos, incluye a enfermeras. No tengo claro si incluye a los médicos consultores, pero sí a los médicos responsables. Entonces, quien debe buscar la solución para resolver el derecho que tiene el solicitante corresponde a la Administración. Pero no, claro, no es el médico que coge de la mano a su paciente y va consulta por consulta hasta encontrar un colega no objetor. Mariola, lo que la ley dice es que se deben de proveer los medios para que se pueda facilitar a cualquier persona que lo solicite la ayuda para morir. Con lo cual, pues si al final hay un porcentaje muy alto de objetores, va a ser un tema muy complicado. Aquí hay un cambio también que podíamos comentar, que yo vi a uno de mis hermanos médico hacer el juramento hipocrático. Claro, el juramento de Hipócrates ya creo que no se hace, ni oficialmente, por lo menos los médicos de las últimas jornadas no. Pero el juramento de los médicos dice: y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso. Claro, esto se actualizó y en el Código Deontológico Médico, la última versión, que es de julio de 2011, decía: la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud y de la comunidad son deberes primordiales del médico. Ahora os tenemos que poner un paréntesis o una letra muy pequeñita, o no sé qué van a hacer, pero cambia un poco la cosa. Sentarte delante de un médico y antes ibas con tranquilidad porque estaba esto detrás y en principio, bueno, pues va a curarme, a cuidarme o a esforzarse, pero cuando tenemos dudas... Sobre el particular, vamos a ver, es cierto que el código deontológico es bastante tasativo respecto a que el médico no provocará la muerte del enfermo intencionadamente ni a requerimiento de este. Eso es cierto. Pero también es cierto que los códigos son actualizables. En el preámbulo del código deontológico se cita que se reconoce la dificultad tan importante para codificar conductas sin violentar la libertad de conciencia de nadie. En este sentido, se reconoce que hay aspectos que son en los que hay colegas discrepantes. Y también es cierto que, no sé si en el articulado final se reconoce que el médico que actuara amparado por las leyes del Estado no podrá ser sancionado deontológicamente. En este sentido, no debe haber un reproche deontológico, al menos formal, sobre este particular. Y yo juraría que la actualización normativa del código deontológico, también reconozco que hablo de oídas, se está llevando a cabo en estos momentos. Creo que tenemos una pregunta no sé si nos ha llegado por el teléfono, a través de alguien que nos está siguiendo a través de YouTube. Sí, se oye bien, sí. Algunos incluso de fuera de la red, como que está conectado desde América, nos han puesto aquí alguna comunidad. Todos quieren dar las gracias en general, hay muchos mensajes de agradecimiento por la iniciativa y pues va siguiendo con mucho interés. Hay unas cosas, las sigo agrupando un poco por los temas y casi más que preguntas como comentarios. Están diciendo que si esto es una ley de ricos y frívolos que la han hecho para personas que viven en soledad y que tienen pocos medios económicos, un poco también se ha ido comentando. Sobre la poca necesidad de la ley que citaba antes Eduardo, decían también que si esto no es un tema político, que están lanzando un acuerdo a la propia Iglesia para que entre la confrontación, como que la política, esto lo dice Luis Pérez de los Cobos, de Moncada, como que estaba
buscando la confrontación, que hoy en política se une más aquí ir contra alguien que ir a favor de algo, y como estamos en una persona provocación. Y lo relacionas siempre con los suicidios. Se da una cifra aquí de 3.300 suicidios y señala que hay 3 hombres y una mujer en la proporción. Es muy significativo. Ese es un problema que traemos a Londres, sin embargo, parece que es un tema progresista, etcétera. Señala también que, bueno, las cosas son lo que son, tanto lo que parece que son, que la Iglesia no ha salido de este mensaje de sufrimiento, sobre poder traer ustedes en Ángel, una puntualización con respecto a las cifras de los suicidios. Sí que es verdad que son 3 hombres por cada mujer, pero sin embargo hay más intentos suicidas por parte de mujeres que de hombres. Lo que pasa es que los hombres son más violentos y por lo tanto más efectivos en el método. Eso estadísticamente. Y luego también, por último, nos están preguntando, porque, como decía, no se presentaba el testamento vital. Sí, lo presentamos en un momento. Sí. Sí, eso en un momento, antes de que hable Eduardo y lo presente. Sí. Vale, esto toma nota. Siempre y cuando sea capaz en este momento. Si no lo es, no. Creo que a lo mejor el primero que nos podría contestar a las preguntas planteadas es Miguel, por eso ese anzuelo que dicen que si se está lanzando la Iglesia para que entre el trapo de esta cuestión. Bueno, no sé si es la motivación primera o directa, pero yo creo que la actitud de la Iglesia nunca es, ¿no?, como como pelear, así como pelear por pelear, ¿no?, como nos aburrimos y vamos a ver con quién nos peleamos, ¿no? Al contrario, creo que es, al final la Iglesia está siendo garante de derechos que son muy básicos, ¿no? En este caso es el derecho a la vida, y al final pues plantear las cosas no según la versión que está dando, ¿no?, y cacareando por tantas partes, sino eso, como decíamos, ¿no?, esa cultura del cuidado. Luego también tantos testimonios, ¿no?, que no salen, ¿no? Pues cuántas personas en las residencias de personas mayores, en centros sanitarios, ¿no?, cuidando a sus familiares con tanto cariño, ¿no?, que eso yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido no es, si es como una provocación, no sé si es la motivación. Desde luego la Iglesia no actúa como por reacción, ¿no?, sino que al final se ve pues esta ley que es injusta, ¿no?, que, como nos explicaban antes, ¿no?, que no ha tenido un consenso previo, no parte de una necesidad real. Y entonces, ante esto, pues la Iglesia, como también había algún comentario, ¿no?, que siente la tarea, el deber, la obligación de defender a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos, pues la Iglesia alza su voz, ¿no?, y propone pues la verdad y la belleza de la vida, del cariño, del cuidado, de acompañar. Pues ya que nos habían lanzado también la pregunta que qué pasaba con esa oficina de información sobre el testamento vital que íbamos a presentar y que no se nos había olvidado, la teníamos aquí prevista pues para la conclusión de este acto, pues a lo mejor es el momento, Eduardo, de que nos presentes en qué consiste y cómo se puede obtener información. Bueno, antes de eso me dejas que cuente en lo que consiste el testamento vital. Pues la legislación vigente, ya antes de la existencia de esta ley de la eutanasia, contemplaba distintas fórmulas legales para garantizar que la voluntad de una persona que está perdiendo o ya ha perdido su capacidad de decisión se cumple. Por eso, Ángel, eso que nos comentabas, si ya es una persona terminal que no tiene capacidad, pues en ningún sentido no puede solicitar ni otorgar el testamento vital. Una de ellas es este testamento vital, ¿verdad? También conocido como documento de voluntades anticipadas, o como en Castilla y León y en Galicia se le llama, que es documento de instrucciones previas. Este testamento vital o documento de instrucciones previas es una fórmula jurídica que permite trasladar instrucciones sobre tratamientos médicos, no solamente sobre eso. Una vez se registra, queda recogido en la historia clínica de la sanidad pública
y facilita que los médicos puedan conocer y cumplir con las voluntades del paciente. Yo no sé si para un médico el encontrarse con un documento de voluntades previas es interesante o no. Lo es. Se trata de un documento que siempre puede ser revocado por el otorgante. Se puede cambiar tantas veces como se quiera, como un testamento otorgado en una notaría o un testamento cerrado hecho en casa por quien quiera. Abierto. El testamento vital permite dejar constancia de la voluntad para aceptar o rechazar determinados procedimientos terapéuticos, lo que nos leías antes, ¿verdad?, en ese modelo que tiene la Junta de Castilla y León. Es una herramienta a la que los médicos pueden acudir a la hora de tomar las decisiones sobre la forma de administrar o qué tratamientos se pueden administrar y cuáles no. A través del testamento vital también se puede designar un interlocutor, el representante del que nos hablabas antes, con el médico o con el equipo sanitario, que velará por el cumplimiento de las instrucciones que se establezcan. Puede ser muy importante esta figura. También se pueden dar indicaciones sobre el tipo de atención que se quiera recibir. O sea, el testamento vital no surge al albur de la ley de la eutanasia. En el testamento vital no se pone, yo quiero que me practiquen la eutanasia si tengo esto, y no me la apliquen si tengo esto, o no quiero... No solamente, no va de eso. También decide o se puede establecer si quieres ser atendido en casa o en el hospital, si quieres morir en casa o en el hospital, si quieres recibir una asistencia religiosa o no, si quieres que se te realice o rechazar directamente la autopsia en cualquier caso, permitir o no la donación de órganos para trasplantes o para destinarlos a la investigación científica. O sea, una serie de cosas relacionadas con... No quiero decir cómo quieres que sea tu muerte, porque entonces ya estás disponiendo de tu vida, pero de alguna forma cómo quieres que ese proceso tenga lugar. En este tipo de testamento también puede indicarse la voluntad de ser incinerado o enterrado. O sea que el testamento vital no se pronuncia en exclusiva sobre eutanasia sí o eutanasia no. Antes preguntaba Ángel, que nos preguntaba un oyente que cuánto costaba esto del testamento vital. Pues no cuesta nada. Hay un formulario que existe para su depósito en la página web de la Junta de Castilla y León, en la página web de la Xunta de Galicia, explicado muy bien, un documento para depositarlo, un modelo, pero nosotros proponemos el que ha elaborado la Conferencia Episcopal Española, que además yo lo he leído y está muy bien. Es un documento muy sencillo, muy claro, en el que la persona dice no a la eutanasia, que a lo mejor es redundante, pero no a la eutanasia, y después sí a recibir una asistencia sanitaria, a una asistencia religiosa, a ser tratado pues con los cuidados paliativos de la forma más eficaz posible. Bueno, pues ese es el documento que nos propone la Conferencia Episcopal Española. Se puede otorgar, se puede hacer en casa, uno siguiendo este formulario, firmado también por 3 testigos, que no pueden ser parientes directos, que no tengan interés patrimonial o relación patrimonial con el interesado, y también se puede otorgar en una notaría, y yo tengo que anotado que cuesta sobre 60 euros, pues alguien lo habrá preguntado. A mí lo de la notaría me gusta para estas cosas, porque te ahorras el tener que buscar a 3 testigos, que aciertes o no aciertes con su grado de parentesco y puedan dar validez o no validez, el que después pueda ser cuestionada su neutralidad patrimonial o no, y 60 euros, pues bueno, pues bien gastados están. La otra opción es efectivamente el documento privado. Y curiosamente, como nos decía antes don Víctor, realizar el testamento vital es un trámite que produce una cierta aprensión. De hecho, menos del 1% de la población española lo ha firmado nunca. Pero puede ser importante, si hay dudas sobre nuestra capacidad, si un médico lee un documento de instrucciones previas donde pone que no quiero que se me practique la eutanasia, quiero que se me apliquen unos cuidados paliativos eficientes, lo va a tener en cuenta, ¿verdad? Lo va a tener en cuenta sin documentos, porque es que en mi vida profesional he leído 4 voluntades anticipadas. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que el resto no lo he tenido en cuenta con los demás. Yo creo que lo va a tener en cuenta en cualquier caso. Bien está que se explicite. A mi entender, la importancia de las voluntades previas están para aclarar
todo lo que es la limitación de esfuerzo terapéutico, para tener muy claro a dónde no debemos llegar en nuestro propósito de diagnóstico y tratamiento de los enfermos. Si el enfermo, a través de las voluntades anticipadas, desea una eutanasia, ciertamente el proceso administrativo inicia, y eso es paralelo a la actuación del médico, con lo cual, digamos, está fuera de la relación clínica del momento. Entonces, a mi entender, las voluntades anticipadas sirven para que los médicos tengamos muy claro a dónde no quiere llegar el paciente y donde no tenemos ni siquiera que entrar en nuestro razonamiento clínico. En ese sentido, lo entiendo como una ayuda. Para el resto de cuidados, a mi entender, es una, no diré una redundancia, pero es una especificación que va de suyo. Bueno, pues a tenor de este testamento vital, la diócesis, a través de su delegación de Familia y Vida, ha decidido crear una oficina de información sobre el testamento vital que voy a atender yo personalmente a través del teléfono que nos decía Mariola al principio, el 624 41 82 41, que también se puede encontrar por cualquier persona interesada en la página web de la Delegación de Familia y Vida de la diócesis. Decía que toda la información sobre cómo hacerlo, cómo depositarlo, cómo elaborarlo, está muy bien especificada en la página web tanto de la Junta de Castilla y León como de la Xunta de Galicia. Y yo he tomado muy pocas notas, el doctor ha tomado muchas, pero yo tengo aquí marcado muy en letras grandes la única palabra que hemos dicho los 5, que es libertad. Bueno, pues a lo mejor es para eso, para lo que sirve el testamento vital o esta charla o esta conferencia que hemos tenido hoy. Una iniciativa de información que finalmente es la herramienta más poderosa de la que disponemos para que cualquier persona tenga la seguridad de que su muerte no solo será digna, sino que sin disponer de su vida, cuando la muerte llega, todo lo que la rodee sea fruto de su elección como cristiano. Y ya está, por mi parte nada más. Bueno, importante decir que este servicio es gratuito. O sea que a los interesados no les va a costar nada y pueden consultar sus dudas sobre el testamento vital. Bueno, estamos fuerísima de tiempo, como estaba previsto, por otra parte, pero podemos atender una última pregunta rápida. Buenas tardes, noches. En primer lugar, dar gracias a todos y cada uno de los ponentes. La verdad es que cada uno dentro de su parcela lo ha explicado excelentemente, con lo cual me alegro de haber venido a la conferencia. Se han tocado muchos temas y muy variados, que estoy muy de acuerdo con todos ellos. Y bueno, en primer lugar, quiero partir desde el punto de vista que yo estoy en contra de la eutanasia. Yo pienso que ahora mismo estamos viviendo en una sociedad muy individualizada, con lo cual, como decía el último ponente de bioética, que no me acuerdo ahora exactamente de su nombre, Víctor. Sí. Estoy muy de acuerdo con él, en muchos ámbitos y en muchos puntos en particular. Los ancianos estorban, las personas discapacitadas estorban, incluso siendo jóvenes, si no aportamos un beneficio a la sociedad, estorbamos, etc. Bueno, la realidad que estamos viviendo en una sociedad muy individualizada. Generalmente, cuando se pasa por la cabeza el hecho de una eutanasia, de unos cuidados paliativos, etcétera, hay una enfermedad, o hay alguna depresión, o hay algún trastorno, o hay X. Con lo cual, lo que se necesita es apoyo. Y se han tocado muchos temas, pero yo he visto que la familia es el núcleo fundamental de todo. Pienso, porque yo me remonto a años atrás y no soy tan mayor como lo que estoy viendo a mi alrededor, sin despreciar absolutamente a nadie. Y no sé si saldrán las preguntas como quieres decirlo, pero el hecho de estar grabada y eso es un hándicap también en cuanto. Bueno.
pues en esos momentos lo que necesitas es un apoyo. Y yo lo que le decía anteriormente, remontándome a años atrás, no tanto, se vivía la enfermedad en casa, se apoyaba a la familia, se ayudaba, nadie se sentía excluido, nadie se sentía fuera de lugar. Ahora mismo yo estoy viendo que muchos mayores están en situaciones a lo mejor de enfermedad o no tanta enfermedad y dicen, no quiero ser una carga para mis hijos, no quiero ser. Con lo cual hay muchos que ya no recurren ni siquiera a la sanidad, incluso teniendo esa parcela, pero a lo mejor por no darle esos inconvenientes a sus hijos o esos, no me sale la palabra exacta, de tener que molestarlos o lo que sea, pues son ellos mismos los que toman una decisión. Y la mayor parte de ellos, y Maricó se lo corroborará, que hay muchas personas mayores que llegan al suicidio, porque quieren quitarse de delante por no ser una papá y no traen mayores, exactamente igual. Y yo pienso que entre eutanasia y suicidio no es tan ancha la franja entre una cosa y otra, por lo que yo veo. Ustedes como especialistas me podrán corregir. Pues gracias. Y de manera ya muy breve, si podemos contestarle, pues no sé, María José, que ha sido aludida también en este caso. Estoy totalmente de acuerdo en el papel de la familia. Yo, bueno, pues en mi breve exposición sí que hablé de apoyar al enfermo y apoyar a la familia, pues porque también en ese acompañamiento se les hace corresponsables y lo que antes salía de una forma innata, pues porque lo estábamos viendo en casa, pues a lo mejor ahora también lo tenemos que educar y tenemos que volver a los valores más primitivos. Y eso no es nada retrógrado, yo creo que eso sí que es muy progresista, el poner en valor pues eso, la familia y todos esos valores que hacen humanidad y que hacen que una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, del tipo que sea, por una enfermedad física, mental, por un tema de desamparo, de paro, de lo que sea, pues que se sienta apoyada. Estamos, creo que todos, completamente de acuerdo en que hay que volver a esos valores. Y en cuanto al tema del suicidio, pues lo comentábamos antes, los que estamos en la mesa, antes de empezar, que no es el querer morirse, nadie quiere morirse, pero esas personas que se ven desesperadas, lo que tienen es ese sentimiento de desesperanza, que lo que quieren es desaparecer porque están sufriendo. Entonces, todo lo que sea atenderlas y acompañarlas en sus necesidades, pues va a hacer que se sientan mejor y que vean pues que la vía de escape no es el suicidio y no es sea asistido o sea autoinfligido o la eutanasia. Así que ese sea el mensaje que quede, ¿no? Más familia, más compasión, más ternura y al final pues más iglesia también y más amor, ¿no? Que al final es lo que tenemos nosotros, los cristianos. Pues muchas gracias a las personas que nos han seguido aquí presentes en el Teatro Diocesano, muchas gracias a las que nos han seguido desde cualquier lugar del mundo, desde YouTube, y vamos a terminar el acto con unas palabras del señor obispo de la diócesis de Astorga, don Jesús, al que le invitamos a subir aquí para que nos cierre el acto. Gracias en cualquier caso a todos los especialistas que han estado aquí en la mesa, Víctor, María José, Miguel, Eduardo y Antonio. Gracias. Bueno, pues vamos para el discurso, ya hemos oído muchas sabias palabras. La primera palabra es de agradecimiento a todos los que ponen la mesa, a las delegaciones de Familia y Vida y de Pastoral de la Salud por tener la idea y realizar la intendencia para que cuajase este encuentro formativo, en el que hemos aprendido muchas cosas y que desde luego nos deja también inquietos. Yo creo que presenta un reto muy importante porque, como vemos, las leyes siempre nacen de una cultura determinada. Aquí se ha hablado de la cultura del descarte y frente a esa cultura del descarte, ¿qué queda para nosotros? Nos queda un gran reto. Aparecen leyes que lo que hacen es obligarnos a trabajar más con los retos de Dios.
frente a la cultura del descarte, la cultura del cuidado, se ha hablado de ella. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Y que no nos punta el desánimo, la desesperanza, porque también alguien lo dijo. En último término, todos esos que terminan de esa manera. Por cierto, una de las primeras peticiones de eutanasia era de una persona que tenía Alzheimer y sus hijos no pidieron nada más que llegó la ley, con lo cual es una ley que favorece efectivamente a los más egoístas y a los más autosuficientes, eso está claro. Bueno, pues, ese reto de una cultura del cuidado y la esperanza también de saber que todos esos que terminan así, pues hay una vida eterna, ¿no? Como alguien dijo. Y para nosotros también el fundamento de la esperanza está ahí. Así que gracias a todos, también por supuesto a los presentes que han acudido en este número importante y a los que nos han asistido a través de han asistido al acto a través de los medios tecnológicos. Gracias, buenas noches a todos. Pues muchas gracias y gracias por su asistencia y por haber estado pues casi 3 horas, casi 2 horas y algo más atendiendo este tema que sabemos que suscitaba mucho interés. Muchas gracias.